Amigos televidentes, reciban un saludo cariñoso y fraterno en cada uno de sus hogares de parte de su programa de televisión cultural El Tesoro de la Mocanidad, un programa iniciativa y cortesía de don Pablo Grullón, presidente fundador de Televiaducto Patrimonio de los Mocanos. Y este es el programa número 130 para los que llevan el Mocapedia. Recuerden que el Mocapedia de este programa lo está haciendo el doctor Mayrení Rivas Polanco, a quien yo le agradezco infinitamente ese gesto. Este es un programa que se está siguiendo mucho entre Canadá y Estados Unidos y a nivel nacional y sobre todo en cada uno de los canales, el 3, 48, 58, el canal de Tamboril y el de Licey al medio. ¡Comenzamos! Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. En la producción de huevos, pollitas ponedoras, pollos y cerdos, una empresa se destaca entre las demás. Agropecuaria Wilce. Te ofrecemos la más alta calidad. Aquí los precios, la garantía y el servicio son la carta de presentación. Agropecuaria Wilce. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 3, Santa Rosa, Moca. Teléfono 809-578-1118 y 2118. Agropecuaria Wilce. Por décadas, líder del sector. Tenemos a dos instituciones emblemáticas que están apoyando este programa. ADEPE, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE, y el Plan Estratégico de la Provincia Espaillat, PEDEPE. El Tesoro de la Mocanidad se siente honrado con esas dos instituciones a las cuales conozco desde sus inicios, ADEPE y PEDEPE. Una sólida decisión es el cimiento de cada proyecto. Se establece como el acero, firme y consistente en el soporte de toda aspiración. Los resultados son óptimos cuando la estructura tiene su raíz en la fortaleza como puntal, permitiendo así que lo propuesto se levante imponente, evidenciando la seguridad. Acero Jiménez, una sólida decisión. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, y vamos a hacer de entrada una miscelánea porque hoy el programa tiene muchas cosas. En primer lugar, vamos a hacer la mención de la Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026, que se inició con su acto de inauguración el jueves de la semana pasada, jueves 16 de abril, no de esta semana, sino de la semana pasada, pero no tuvimos oportunidad, como van viendo en pantalla, algunas imágenes del acto de inauguración de la Feria del Libro y la Cultura de Moca, FECUMO. Agradezco a Fari Rosario, tuve la dicha de darle un abrazo allá en la feria. A Basilio Beliar no lo pude ver, pero Basilio es de Moca, Fari también, pero a Basilio yo lo conozco y he tenido más relación con él. Esta feria fue dedicada a un gran poeta mocano que es don Pedro Ovalles, educador, poeta, él es muchas cosas, el director del taller literario Triple Llama, pero sobre todo yo diría que ya él se consagra con esa saga, ese arcoíris de colores, que son las sagas de colores que él ha venido escribiendo desde el 2004, ¿verdad? Tenemos el color del silencio en el 2004, el color de la soledad 2009, el color de la eternidad 2011, el color de la nada 2018, el color de la mirada 2020, el color del tiempo 2025 y el color del amor 2025. Pedro, querido, esas 7 sagas de los colores ya te consagra como un gran poeta del Parnaso dominicano. Yo he tenido la dicha de leerla a las 7, te estoy preparando un trabajo injundioso, sobre todo, te soy honesto, el que más me ha gustado hasta ahora es El color del tiempo.
Me parece que ese número de las 7, de la saga de los colores, me parece que es, a mi juicio, puede estar muy equivocado porque tú eres un experto y yo soy un aprendiz, pero es el que más me ha gustado de los 7. También fue dedicada esta feria a un maestro de la plástica mocana, que es un muchacho, yo digo que él es primo mío porque él se llama Stanley Pérez, y hizo su primera exposición individual de arte, gracias a Terrestra, a Quieroloma. Stanley Pérez nació el 19 de octubre del 74 en Moca, inició sus estudios de artes plásticas con el maestro Jimmy Ramos, estudió artes plásticas en la escuela Gabriel del Orbe, donde estudiamos todos los mocanos, el arte realmente, sea la dramaturgia, la oratoria, el teatro, la pintura, la danza, etc. Bueno, aquí yo tengo un brochure muy hermoso de Stanley Pérez, que nuestro director técnico se lo va a poner en pantalla. Y realmente a mí lo que me gusta de Stanley Pérez es que él se ha hecho un especialista de la plástica taína. Óigame, el primer cuadro que él publicó en el 92 sobre el mundo taíno, para mí eso es insuperable, Y mire, fue el primer cuadro. Curiosamente, el primero es el de un aprendiz. Sin embargo, él hizo algo, diríamos, hermoso, y toda la plástica de él gira alrededor del mundo taíno. Qué bueno desentrañar lo que son, diríamos, las raíces taínas, que todo el mundo las tiene muy olvidadas. Y en esa feria del libro y la cultura de Moca 2026, se tuvo un recital importante el mismo jueves 16 sobre la creación poética y sus colores. Pedro Valle, Iki Tejada, que es uno de los grandes, Basilio Beliar, Percio Pérez, Valentín Amaro, Leónidas Isla. Eso fue el jueves 16 a las 11. Yo no pude ir porque me coincidía con 2 o 3 actividades. Pero ahí están todos los gigantes de la poesía mocana. No les voy a leer todo el programa porque fue muy injundioso, sino que me voy al final, porque un servidor estuvo presente ya en la clausura de la feria. Óigame, qué clausura. William Acevedo Jiménez, que yo lo llamo el poeta de la colina mística. La colina mística es el Santo Cerro. Higüey no tiene una colina mística. Higüey no tiene un centro de resonancia mística tan grande como lo tiene el Cibao con el Santo Cerro. Y William Acevedo Fernández es el poeta de la colina mística, o sea, el poeta del Santo Cerro. Hizo un análisis enjundioso sobre la poética de Iki Tejada junto a otro grande, otro gigante, que es Eugenio Camacho. Óigame, es una pena. Yo al final pedí y grabaron lo de Eugenio y me dijeron que no, y dije yo, óigame, hemos perdido un tesoro. Yo no sé cómo no se graban las cosas por completo, y más de una feria, y más de una clausura. Ahí tienen que revisarse, ¿verdad? Y yo sé que Fari es muy cuidadoso, Fari ha hecho de tripa corazón, Fari Rosario, pero ese análisis ponderado que hizo Eugenio Camacho sobre la poética de Iki Tejada, que es un gigante mocano, hay que reconocerlo, que Iki es un gigante, y está haciendo un desafío que es insólito. Si es verdad que él logra ese desafío, ya va a tener un lugar en la literatura mundial, no en la literatura mocana, ni cibaeña, ni nacional, mundial. Y es que él está haciendo un poemario donde cada poema, creo que son 63 poemas, porque él va a cumplir 63 años, y cada poema es a la vez mítico, metafísico y místico. Eso es lo que él ha dicho. Eso está por demostrarse, evidentemente. Yo me desligué de ese proyecto porque estoy muy lleno de cosas, pero viene un gigante de Costa Rica a presentárselo, que es Fausto Leonardo Enríquez. Óigame, si Vicky logra que un poemario, todos sus poemas sean a la vez míticos, metafísicos y místicos, que son las 3 vías
que establece el movimiento interiorista para llegar al misterio, a esa dimensión profunda del sentido que da cuenta de todo lo existente, de toda la realidad, de toda la creación. Si es verdad eso, primero va a tener un sitial muy grande en el movimiento interiorista. Él ha venido vendiendo la idea de que él es el más interiorista de los interioristas. Bueno, yo le acepto ese autoelogio, ¿verdad? Pero lo que realmente va a demostrar que él es el más interiorista de los interioristas es que ese poemario sea, como él dice, un poemario donde 63 poemas, o 64, yo ahora mismo pierdo cuántos son a la vez míticos, metafísicos y místicos. Continuamos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Farmacia Central, todo en medicina, con un personal atento y capacitado a su servicio. Presidente Vázquez, esquina 16 de agosto, con las finas atenciones de Nani Rodríguez. Farmacia Central, cuidamos tu salud. Cuando tengas un sueño por cumplir, recuerda que tienes gente que cree en ti. Adelante. Tú sigue adelante, que el futuro es brillante y espera por ti. Adelante. Jamás te detengas, que todo es posible si tienes fe en ti. Más queremos apoyarte para verte subir. Con optimismo y firmeza, caminamos contigo hasta tus sueños. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, dándote siempre más. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar. Cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás valen, porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, y ahora vamos a ver rápidamente a través de nuestro editor técnico la presencia que tuvo en la semana pasada. Lo que pasa es que vino un sábado y no llegaron las imágenes a tiempo para que salieran ese mismo sábado, ¿verdad? En el fin de semana pasado. Pero hoy se la presentamos, la visita de la señora Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso Gómez. Jenny es de Luperón, de Puerto Plata. Cuando ella era pequeña venía donde una tía a Moca y realmente siempre que iba al santuario del Sagrado Corazón de Jesús, nunca coincidió que le tocaran el armonio. Y ella tenía esa pretensión desde niña, escuchar el armonio más gigantesco que tiene el país, que está en Moca, y el más grande de las Antillas, tiene 4,000 tubos. Eso se estremece cuando se toca ese armonio. Y entonces, cuando llamó al doctor Juan Santos, le dijo, mira, uno de mis sueños es que cuando yo vaya a Moca, pasar por la iglesia Corazón de Jesús y que me toquen el armonio. Y el doctor Juan Santos lo logró, habló con Luisa Acosta Cava, que es nuestra gran pianista y organista del Sagrado Corazón de Jesús, una muchacha que debiera estar en el Santa Cecilia estudiando tanto piano como órgano para que sea el relevo de Catana Pérez, la gran mocana concertista, pianista. Y Jenny se impresionó cuando la recibió el párroco, el padre Jorge Santiago, y aquella niña tocó ese órgano. Ella se encogió, no se le salieron las lágrimas de casualidad porque Jenny es una muchacha muy tosuda, ¿verdad? Entonces
Primero, Jenny, la señora procuradora, excúseme que la estoy tuteando, pero a mí no me gusta tutear las autoridades. La señora Procuradora General de la República llegó primero al Museo Ramón Cáceres. Allá tuvimos la idea de hacerle el recorrido con todos los magistrados de corte de Santiago, de La Vega, de aquí de Moca, etcétera, en el museo para ganar tiempo. Y después tuvo una conferencia. Ella no le quiso llamar conferencia, sino una disertación, un diálogo con la ciudadanía. Pero cuánta pedagogía, qué bien logrado ese diálogo. El que se perdió ese diálogo de la señora procuradora no sabe lo que se perdió, ¿verdad? El mocano que no estuvo en ese acto. Y después de eso, bueno, ella nos dijo al final, cualquiera viene todos los meses a Moca, porque a mí nunca me han tratado en ningún pueblo, me han tratado como me han tratado. Cuántos regalos, cuántos obsequios, cuántas cosas valiosas se le entregaron, comenzando por el señor alcalde, el doctor Miguel Ángel Guarocuya Cabral Domínguez, que le entregó una proclama junto con los regidores, siguiendo con el museo que le entregó la última versión de Pedro Troncoso Sánchez sobre Ramón Cáceres, la última edición, siguiendo por la familia de Juan Santo, que le entregó de todo, muñecas en rostro, toda la gastronomía mocana. En fin, fueron tantas las cosas que se le entregaron. Allá en el museo el maestro Porfirio Méndez le hizo entrega de una publicación de Jacobito de Lara. Le hicieron entrega al magistrado Cruzeta de las obras del doctor Bruno Rosario Candelier, la gloria de la literatura dominicana, que es mocano. Le hicieron la entrega del libro del santuario, un libro que es una joya, el libro del santuario del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, Jenny Berenice Reynoso Gómez se fue llenecita, como decimos los ibaeños, de obsequio y regalo. Y ella dijo, pero cualquiera viene todos los meses a Moca. Le agradecemos a Jenny ese gesto. De ahí pasó, del Museo Moncáceres pasó ¿cómo se llama esto? A la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Y de la Iglesia Corazón de Jesús pasó a el Museo 26 de Julio. Allá se le hizo una explicación exhaustiva del museo, gracias al maestro Porfirio Méndez. Y de ahí entonces ella se fue ya para cosas que le tenían. Vamos a ver una síntesis de esa visita de la señora Procuradora General de la República. Adelante, señor director. Saludamos de manera muy especial a nuestra distinguida conferencista, la honorable Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, cuya trayectoria, firmeza y compromiso con la institucionalidad representan un referente para toda la nación. Es una servidora pública reconocida por su compromiso con la administración de justicia, la transparencia y la lucha contra la criminalidad. Que hoy recibimos aquí a nuestra Procuradora General de la República, cuya impronta ha marcado de manera decisiva el rumbo del Ministerio Público de la República Dominicana. La señora Procuradora General de la República encarna hoy más que nunca una gestión que trasciende lo ordinario. La honorable Alcaldía del Ayuntamiento de Moca, a través de su alcalde municipal, proclama a la distinguida jurista dominicana Jenny Berenice Reynoso Gómez como visitante distinguida del pueblo mocano. Agradecer tan valiosa distinción que nos hace la alcaldía y que recibo con mucha humildad y siempre pidiéndole a Dios que me dé la humildad, la valentía y la sabiduría de cada día hacer mi trabajo con mucha transparencia, humanidad y calidad en beneficio de la sociedad dominicana. Un acróstico hermoso con el nombre de su padre, don Ramón Darío Reynoso González. Que se escuche el aplauso de nuevo. De inmediato, amigos televidentes, el sábado por la tarde, de la semana pasada estoy hablando, no tuvimos tiempo de recibir las imágenes y las fotos
para que ustedes vieran. Óigame, una niña de 12 años que se llama Elisa Santos Rodríguez. Yo no sé por qué lado ella tiene más dones genéticos. Yo estoy apostando que es más por el lado de Larisa Rodríguez, su mamá, que por el de su papá, Juan Santos, que también es un virtuoso. Pero una niña de 12 años hacer su primera publicación. En segundo lugar, que esa publicación tiene valía porque el prólogo se lo hizo el maestro de los maestros, Bruno Rosario Candelier. Don Bruno no le hace un prólogo a cualquiera. Entonces, hacerle a una niña, eso dice primero de la calidad de don Bruno, de que cree realmente en el talento juvenil, pero segundo, que ve aliento poético en esa niña, que ve aliento para la escritura creativa en Elisa Santos Rodríguez. Y como ustedes ven imágenes, todas esas fotos, ahí hay personas muy elegantes, vestidas de blanco, ahí hay otras personas, los padres, ahí estaba toda la familia. Y sobre todo lo que más me impresionó fueron dos cosas. Primero, la pronunciación, entonación, modulación, dicción de Elisa. Eso no se aprende en la escuela, porque la escuela dominicana no sirve absolutamente para nada, solamente para cerrarla. Yo soy el abanderado en la República Dominicana de que la escuela dominicana hay que cerrarla, apagar la luz y botar la llave. Inventarnos otra forma de educar al pueblo que no sea a través de la escuela. La escuela está desfasada, eso no sirve para nada la escuela. Y tengo argumentos, yo soy discípulo de Iván Ilich en la década de los 60. Iván Ilich abogaba por la desescolarización de la sociedad. Para educar a la sociedad, la tesis de Iván Ilich era, para educar a la sociedad hay que eliminar la escuela. Mamá quería que yo me educara, por eso no me mandó a la escuela. Es uno de los libros más famosos de Iván Ilich. Y hoy vamos a hacer algunas disgregaciones de doña Ligia Amado Melo, el desencanto que tiene una mujer de esa estatura sobre la escuela dominicana. Porque es verdad, la escuela no sirve para nada. Entonces, eso nada más se aprende en la familia. Lo de Elisa, la entonación, modulación, dicción, pronunciación, el aplome, la seguridad histriónica de esa niña, eso nada más se aprende en la familia. Y lo que me sorprendió fue el hermanito, que es un niñito y que no estaba en el programa. Y cuando él ve que el acto se está acabando y que a él lo van a dejar afuera, él se paró, cogió el micrófono y comenzó a hablar. Y yo le dije a él al final, tú salvaste el acto. Porque un niño de esa edad, coger el micrófono y decir lo que dijo sobre su hermanita, dice mucho de él, dice mucho de sus padres y dice mucho de que realmente hay futuro en la República Dominicana con una generación que tenga ese talento y ese talante literario para poder expresarse y para poder escribir, como es en el caso de Elisa Santos Rodríguez. Veamos algunas imágenes y algunos pequeños cortes de video. Adelante, señor director. El primero de muchos, o eso espero yo. Este libro se llama Cristal y Drake desatan su poder. Trata sobre dos hermanos que, tal y como dice el título, desatan su poder, dándose cuenta de que su destino está ligado a algo mucho más grande. Pero no lo descubren solos, pues en el camino llegarán aliados valiosos que se transformarán en amigos, como Iris o Cari, además de Daniel y Flora, que les mostrarán que juntos todas las adversidades pueden ser vencidas. Amigos televidentes, la semana pasada se quedaron muchas cosas porque el programa fue excelente, no porque un servidor está al frente de él, sino por el material que se consiguió la semana pasada. Pero tuvimos un acto en el Ombligo Cultural de Moca, que es el Centro Cultural Juan María Contín, sobre Sergio Augusto Hernández Jiménez, un gran educador nacido en Tamboril, que realizó toda su educación en Santiago y murió trágicamente en Moca. Evidentemente asesinado chin a chin por la dictadura de Trujillo, ¿verdad? Recuerden, recapitulando, que don Sergio, al comienzo de la dictadura, en el 32,
puso la bandera a media asta cuando Trujillo mató a los hermanos Peroso. Él era muy amigo de uno de los hermanos Peroso, y él y Ercilia Pepín, que eran directores de dos escuelas distintas, doña Ercilia Pepín, que es un monumento de la educación, una maestra, ya no hay maestros, lo que hay son una cosa que llaman docentes, que eso no sirve para nada, pero esa era maestra. Ercilia Pepín era una maestra, era la directora de la Escuela México y él era director de otra escuela. Pusieron a media asta en la dictadura de Trujillo la bandera, por los hermanos Peroso. Eso le costó para siempre prácticamente todo, ¿no? A partir de ahí se desgració don Sergio, lo sacaron violentamente de la escuela, la gente del Servicio de Inteligencia Militar, lo abofetearon, le dijeron que él no podía volver a ejercer la educación pública. Cuando quiso fundar un colegio, le dijeron a los padres que se inscribían a sus hijos en la escuela de él eran enemigos del régimen. Pasó hambre, pasó necesidad, lo desacreditaron en el foro público, lo pusieron en las 4 esquinas en Santiago, un hombre de una estatura moral impresionante como don Sergio. Y se le fue deteriorando la salud, se fue la carcoma emocional del ser humano que se llama la depresión. Le fue dando la depresión, chin a chin, y al final don Tiberio Hernández, viéndolo tan deprimido, lo trajo a Moca, a su casa, ahí en la Soledad, y le puso 2 hombres para que lo cuidaran, para que no fuera a cometer una locura, ¿verdad? Y entonces lo cuidaban las 24/7. Y un día a las 11, ustedes saben que eso vino realmente porque don Sergio hasta el sol de hoy ha estado desacreditado, porque en la página 78 del libro de Balaguer, un cortesano en la era de Trujillo, el que lo acabó de hundir fue Balaguer, porque Balaguer tenía algo personal con don Sergio también, y escribió algo aberrante en la página 78, que este país todo el mundo se lo ha creído. Lo decía Balaguer, y ¿qué decía el profesor Joaquín Balaguer? Bueno, decía que realmente don Sergio no bajó la bandera, que la bajó fue Ercilia Pepín, primera mentira. Segundo, que se habían puesto de acuerdo, pero él no se atrevió a bajarla, y entonces ¿por qué lo persiguieron? En tercer lugar, que doña Ercilia Pepín, o la señorita Ercilia Pepín, delante de sus alumnos y los profesores, se quitó la falda, se la puso en una bandeja, se la mandó a don Sergio y le dijo, le mando mi falda para que usted me mande sus pantalones. Óigame, eso es una mentira brutal y colosal de Balaguer, que se ha colado 90 años después todavía, desprestigia a don Sergio, un hombre tan honorable, un maestro de maestros, ¿no? Y a pesar de que una escuela lleva su nombre en Tamboril, la gente susurra, ay, pero ese fue el hombre que le mandaron la falda para que devolviera los pantalones. Óigame, hicimos una investigación, la familia, sobre todo Fran Hernández y Homero Hernández, que les debo infinitamente, y sobre todo José Mercader Jiménez, que es descendiente de ellos y es el director del Museo Cultural Horacio Vázquez de Tamboril, desmontando ese mito del cortesano de la era de Trujillo de Balaguer, que todavía desprestigia a don Sergio. Y tuvimos esa conferencia aquí en Moca. En esta semana en la Feria Regional del Libro lo vamos a tener en la Alianza en Santiago. Agradezco a Carmen Pérez Valerio, a la doctora Carmen Pérez Valerio, hay que decirle doctora porque ya sacó su doctorado en lingüística, que haya tenido la gentileza. Ya habíamos hecho una en Tamboril para que los alumnos no se sientan avergonzados de estar en una escuela que lleve el nombre de don Sergio, porque siempre oían de sus ancestros, de sus padres, ay, pero ese fue el hombre que le entregaron la falda para que devolviera los pantalones. Una mentira colosal y brutal de Joaquín Balaguer Ricardo. De manera que los mocanos nos unimos, y como él murió aquí en Moca, porque en un descuido que tuvo el que lo estaba cuidando, le dijo, don Sergio, téseme tranquilito que a 10 metros está la cocina, voy a buscar la comida suya y la comida me.
y él aprovechó, en la mañana él había ido al baño y le había sacado una navajita de afeitar a el aparatico de afeitar de don Tiberio Hernández, y cuando el muchacho fue a buscar la comida, se levantó la camisa, se metió la gilet en el vientre, se rajó los vientres y con sus manos se sacó la tripa, abrió un hoyo y le estaba metiendo en la tierra. Y cuando el hombre vio a don Sergio en un charco de sangre, balbuceando y enterrando sus tripas y diciendo, estas tripas no se venden por dinero. Esa fue la última expresión que dijo. Estas tripas no se venden por dinero. Por más rápido que se dieron y lo llevaron al médico y de ahí a Santiago, se murió en el camino. Realmente agradezco a Fran Guzmán Hernández, a Homero Hernández Espaillat y sobre todo a José Mercader Jiménez, porque José Mercader es descendiente de él por la vía materna, es decir, Sergio era Sergio Augusto Hernández Jiménez, y ha hecho una investigación insólita sobre los antecedentes de don Sergio, a quien este programa, El Tesoro de la Mocanidad, se siente orgulloso de reivindicar en la sociedad dominicana. Continuamos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Super Cepín trabaja y sirve con la pasión y el compromiso de un verdadero campeón. Almacén y supermercado. Super Cepín, un campeón como los granjeros de Moca. Super Cepín, excelente lugar para comprar. Para montarte con garantía, en mejores marcas y con swing, sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. Un cliente satisfecho es la mejor referencia de Turín Motors, porque ya todo el país conoce que con Turín la idea es que te montes. Para montarte con garantía, en mejores marcas y con swing, sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. Estancia Nueva Moca, 809-578-7640. Sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. La idea es que te montes. Ya son 40 años y ciertamente hemos cambiado porque nos hemos adaptado a los nuevos tiempos. Ahora en el trato familiar somos el mismo centro, donde sabemos de gomas, baterías, frenos, tren delantero, alineación y balanceo. Y en accesorios somos los primeros. Tú nos conoces como el más completo en todo el Cibao. Autoadornos El Centro, siempre atentos para brindarte servicio con calidad. El centro está donde siempre, en la Duarte 51 en Moca, con el 809-578-3764. También estamos en redes sociales. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, hoy el programa El Tesoro de la Mocanidad se siente de lujo. Yo pocas veces digo eso, ¿verdad? Cuando hay un invitado de lujo. Hoy tenemos una invitada de lujo. Y por eso le pido a los amigos televidentes que le pongan mucha atención a lo que vamos a dialogar con ella, porque es una persona muy querida. Ya yo perdí la cuenta de cuántos años tengo tratándola. A lo mejor ella, que tiene más juicio que yo, les puede recordar cuántos años. Pero estamos delante de una mujer que yo puedo ser casi su recogebate, ¿verdad? Por su talante, su formación, su espiritualidad, sus niveles de conciencia crítica y sobre todo por su formación, ¿verdad? Se trata de la hermana María Magdalena Medina Filpo. ¿Lo dije por el acta de nacimiento? Sí. No, vamos a darte un abrazo. Dios te bendiga. Señores, María Magdalena Medina Filpo
es una muchachita al lado mío, porque yo soy un viejo del 53 y ella es de la década de los 60. No se puede decir cuándo, ¿verdad? Sí, 67. Del 67. Ah, no, el mundo estaba hecho ya en el 60. Ya estaba todo hecho en el 67. Hasta la Revolución de Abril había pasado. Entonces, María Magdalena Medina Filpo es licenciada en Teología Bíblica por la Gregoriana. Pero fíjense, ella primero fue jesuitina, de las hijas de Jesús, las jesuitinas, que son, diríamos, como una contraparte femenina de los jesuitas, ¿verdad? Ustedes saben quiénes son los jesuitas. Buñuel decía que los jesuitas son el discreto encanto de la burguesía. ¿Tú sabías eso? Que eso lo decía Buñuel. Así. Sí, el discreto encanto. Pero claro, yo tengo muchos amigos jesuitas y además son el material pensante, son el cerebro de la Iglesia Católica junto con los dominicos y los agustinos. Y ella duró muchos años como jesuitina, pero el Espíritu le fue soplando a través de sus vivencias, porque ella se fue mucho tiempo de misionera jesuitina a África. ¿Cuántos años duraste tú en África? Alrededor de 11 años. 11 años. ¿En qué países de África? Mozambique. En Mozambique. ¿Y tú llegaste a aprender la lengua en Mozambique? La principal, Macua, que es el Macua. Sí, es un dialecto de una población pues bastante grande de esa parte norte de Mozambique, Cabo Delgado, queda con frontera con Tanzania y un poco con África del Sur. Fíjense, ella estaba cerca de Tanzania o Tanzania, como dice ella, sí. Que ahí ese es el ombligo de la humanidad. En la garganta del Olduvai, en Tanzania, es que se encontró el cráneo 1470. Lo encontró el doctor Richard Leakey, que es uno de los grandes arqueólogos y antropólogos físicos norteamericanos, ya murió, y es el cráneo más antiguo de un Homo sapiens, ¿verdad? O sea, para los que hablan tripes y güeros, África es la cuna de la humanidad. Todos venimos de África, ¿verdad? Hasta tú que eres muy blanca, ¿tú sabes lo que es un blanco desde el punto de vista antropológico? Un blanco no es más que un negro desteñido, porque la raza original de la humanidad es la raza negra, porque venía de una zona caliente, la pigmentación, la melanina tenía que cubrirse para los rayos del sol, y a medida que fuimos poblando las zonas templadas, fuimos perdiendo la melanina y nos fuimos blanqueando. O sea, que por eso es que un blanco no es más que un negro desteñido. Sí. Bueno, pero esta dama ilustre que tenemos hoy, estudió después de estar allá en África todos esos años, ¿verdad? En Mozambique, se fue a la Gregoriana de Roma. La Gregoriana es una de las universidades de mayor prestigio. La dirigen tus compadres, los jesuitas. Los jesuitas lo dirigen toda la iglesia. Entonces, se hizo licenciada en teología bíblica en la Gregoriana. Óigame, es poca la gente que pasa por ahí, por ese filtro. Y después, en la universidad de más prestigio teológico que tiene América Latina, que es la Javeriana de Colombia, en Bogotá, ella hizo el doctorado en teología en el área bíblica. O sea que yo soy un miserable pariguayo delante de Magdalena Medina. Pero lo grande de ella no es eso. Lo grande de ella es que ella sintió en un momento que el Espíritu Santo, la Ruá, la motivaba no a dejar su congregación a las hijas de Jesús, las jesuitinas, sino a buscar algo nuevo en la iglesia. Y fue sintiendo el aliento del Espíritu. Óigame, cuando uno siente el aliento del Espíritu, uno o le hace caso a eso o traiciona al Espíritu. Nada más hay dos caminos, ¿no? O le hace caso y es obediente, y ella, como había hecho con la jesuitina un voto de obediencia. Los votos de obediencia no se hacen a un superior, ¿eh? Los votos de obediencia se hacen al Espíritu, a la Ruá. Claro, se mediatiza a través de un superior, pero siempre es a la Ruá, al Espíritu. Y ella sintió en su corazón que el Espíritu la estaba llamando para crear, oigan bien la palabra que estoy usando, crear algo nuevo en la iglesia. Y ella está creando primero una congregación religiosa nueva que se llama las Hermanas Peregrinas del Evangelio, y junto a las Hermanas Peregrinas una versión laical que se llama la Fraternidad
laical peregrinas del Evangelio. Pero vamos a ir por parte. ¿Por qué hermanas peregrinas del Evangelio? Bueno, Luis, muchas gracias por este espacio, este hermoso programa, El Tesoro de la Mocanidad, donde visibiliza lo que es el tesoro de toda esta parte de Moca y sus grandes personajes. Como tú muy bien has dicho, ha sido una trayectoria en mi vida muy larga, de discernimiento, de búsqueda. En cuanto discernía y buscaba, pues realicé muchas cosas. En África yo duré 10 años escribiendo la historia de la diócesis de Cabo Delgado, de esa parte, 10 años, porque fue una diócesis golpeada por las guerras, que apenas se liberó en el 1975, donde los libros, muchos tesoros de esta diócesis fue quemado. Y ahí me dediqué a la tarea de escribir la historia. Y estando en el doctorado, se publicó en Portugal, con los padres de la Buena Nueva, esta historia que está ayudando a los misioneros a entender lo que es la iglesia, lo que ha sido la historia de esta iglesia en aquel momento, en todos estos años de persecución, de guerra y demás, de cómo se conservó, se preservó la fe y qué les ayudó a ellos a preservar. Es decir, que es un libro de unas 700, 800 páginas, que aún físicamente pues no lo tengo, porque ya ustedes ven, Mozambique de República Dominicana en Amazon está muy lejos. Tengo que mirar si en Amazon ya está disponible, pero bueno, lo tengo pues así. Y en esto conocí mucha parte, que si Kenia, el país que le queda cerca de Tanzania, porque muchos documentos fueron salvaguardados en algunos de estos países, como también Portugal y por todo el país de Mozambique. La pregunta que se cae de la mata, ¿tu paso por África influyó en este cambio radical tuyo? Tiene que ver, hace parte de esta historia. Desde ahí comenzó como las llamadas, mirando lo que es la misión, lo que es la vida religiosa misionera en ese contexto y en esa realidad. O sea, que comenzó la llamada como un poco a surgir, ¿no? Por eso les cuento esto, porque de ahí pues fui a Kenia, y en Kenia estuve también haciendo en frontera con Sudán. Entonces, pues muchas cosas, pero el Señor quiso que yo regresara a mi país, a República Dominicana en el 2017, e ingresara a la enseñanza de la Sagrada Escritura en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y en el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, con todos estos años de vida religiosa que tengo, ya van más por los 30, porque entré muy joven a la vida religiosa, pues el Señor me fue impulsando, me fue pues llamando y creando como la inquietud de mirar este mundo, de mirar la sociedad hoy, de considerar los signos de los tiempos. Cada congregación, cada estilo de vida religiosa nace en un contexto determinado, en una geografía, pero también en una realidad marcada por problemas sociales, políticos, culturales, pero también religiosos. Entonces, cada una de estas congregaciones que nacieron, pues imagínate cuándo nació la vida religiosa, ¿no? En los siglos IV, V. No, San Benito, siglo V, Monte Cassino. Exacto. Sí. ¿No? Y después fueron surgiendo otras. Pero cada una de estas vidas religiosas nace para responder a su contexto, a la realidad. El Espíritu habla a la realidad, porque el Espíritu es encarnado, ¿no? Habla a una realidad concreta. Entonces yo creo que todas estas congregaciones han hecho y siguen haciendo pues cosas maravillosas, extraordinarias, a favor
del cristianismo, de la iglesia y a favor del mundo y de la sociedad, porque el carisma de cada congregación está para servir a la iglesia y para servir a la sociedad. No, y las jesuitinas sembraron mucho Y en Tito, eso tú no lo puedes negar. Y la jesuitina, hermano, exactamente. Miren, Magdalena es una religiosa que trabaja en las periferias. ¿Usted sabe lo que son las periferias? Los barrios marginados, en Guandule, Guachupita, Sabana Perdida, La Ciénega. Sí. Allá fue donde yo te conocí. Cuando nosotros trabajábamos en las comunidades eclesiales de base, ¿te acuerdas? Pero vámonos por parte. O sea, en tu proceso de discernimiento, la decisión no fue tomada ni en África, ni cuando estuviste en la Gregoriana, ni cuando estuviste en la Javeriana, sino aquí en República Dominicana. Es ya el sentir el coraje y la valentía, porque uno muchas veces duda, ¿no? Y tiene lo seguro y tú dices, no, es mejor, estoy más cómoda aquí, porque estoy aquí, ¿no? Pero el Espíritu me fue sacudiendo y con el Papa Francisco, con todas estas ideas que fueron surgiendo por grandes teólogos, por la teología, de la necesidad de la iglesia y del cristianismo volver al Evangelio. Y esto fue muy remarcado por el Papa Francisco, ¿no? La iglesia tiene que volver a su centro, y el centro de la iglesia es el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Pues Jesucristo. O sea, el Evangelio no es una idea, el Evangelio es una persona. Claro. Entonces, todo esto, pues mirando también pues la iglesia, yo creo que la iglesia también ha vivido como un proceso de convertirse en algunos momentos, ¿no? Sacramentalista. Los sacramentos nutren la iglesia y son fuente de gracia para la iglesia, pero la iglesia no puede quedarse, ¿no? Solo. Y sacramentos y en evangelización casi son actos mágicos, ¿no? Son actos mágicos, sí. Entonces, hay muchos, Pagola, que es un hombre, un gran teólogo, claro, que trata mucho el recuperar al Jesús histórico, ¿no? Sin obviar al Jesús divino, al Cristo de la fe. Pero John Sobrino y toda esta gente, ¿no? Pero el mismo también Papa Francisco. La iglesia, la sociedad necesita la figura de Jesús como paradigma de humanidad. Y esto de ser paradigma de la humanidad lo ofrece el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que recuperar a Jesús. ¿De quién la iglesia tiene que hablar? ¿De quién la vida religiosa tiene que hablar? Del Evangelio. ¿Y qué es hablar del Evangelio? Es hablar del reino de Dios. Exacto. Es hablar, que es de lo que no se habla. Que es de lo que poco se habla, ¿no? Claro. Es también pues forjar, dedicarse a la formación. Es decir, que hoy la religiosa necesita, para evangelizar hoy, para anunciar el Evangelio, necesita ser una persona que se forme, porque estamos en un mundo plural, en un mundo de mucha diversidad, y para entender esta sociedad de hoy, pues necesita también prepararse, porque el Evangelio va dirigido a un destinatario, y ese destinatario tiene que ser conocido, el Evangelio tiene que ser inculturado, el Evangelio tiene que ser acogido, y el Evangelio tiene que hablar al hombre y a la mujer de hoy, a los jóvenes y a las jóvenes de hoy. Entonces necesitamos, por eso, una congregación que se dedique al anuncio del Evangelio, pero primero a la vivencia del Evangelio. El Evangelio hay que vivirlo. Hoy convencen no las palabras, hoy convencen los testimonios. Y esto lo decía Karl Rahner. El cristiano futuro será un cristianismo de minoría, pero será un cristianismo de testigo, de testimonio. Y hoy se necesita hombres y mujeres que testimonien el Evangelio. Testimoniar el Evangelio es vivir el Evangelio. Nosotras como hermanas peregrinas del Evangelio, nuestro carisma principal es la vivencia y el anuncio del Evangelio, donde en todas las realidades, no es hacia el interno de la iglesia o hacia el interno de la comunidad religiosa, en la vida pública, en todos los espacios político, económico, cada hermana se prepara en el área donde se siente llamada a vivir y a hablar del Evangelio.
sea en la salud, sea en el área educativa, sea en cualquier área donde se encuentre el ser humano. Y por eso es muy importante la fraternidad laical, porque donde no llega las hermanas, llegan los laicos, y las laicas. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Salve, oh Villa Heroica. La tendencia del mundo va hacia la solución de energía solar. Grandes empresas y residencias en todos los niveles ya están experimentando importantes ahorros económicos. Han aprovechado la ley de energía y las facilidades de financiamiento con la garantía de tu proyecto de paneles solares. Con la asesoría de LH Internacional puedes producir tu propia energía y dejar de pagar lo que el sol te da gratis. Ponemos a tu disposición la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional, máxima calidad, mejores precios. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, una breve miscelánea antes de su segmento importante, efemérides mocanas de nuestro querido amigo y hermano Radamés Hidalgo. En primer lugar, el lunes 27 de abril vamos a tener la misa del nuevo obispo mocano de Palm Beach, que viene a visitarnos, el reverendo Manuel de Jesús Rodríguez, Monseñor Manuel de Jesús Rodríguez, a quien nosotros vimos crecer. Y estamos haciendo de tripas corazón para invitar a los demás obispos mocanos. Esta mañana hablé con Monseñor Carlos Tomás Morelli Diplán, me dijo que le mandara la invitación, se la voy a mandar a Freddy Bretón, a Diómedes, para que estén todos los obispos que han nacido de Moca, también nuestro arzobispo metropolitano de Santiago esté presente, si es posible, porque Moca se siente jubilosa de haberle dado a Palm Beach, a Florida, a Estados Unidos, un obispo que va a defender a los migrantes y un hombre que tiene mucha conciencia, formación, diríamos, cristiana y sobre todo humanizante, ¿verdad? Así que lo vamos a invitar a todos, Dios mediante, y pasaremos por aquí esa celebración. Les recordamos los 150 años en julio, va a faltar 3 meses, el sesquicentenario de Duarte, de la muerte de Duarte, 15 de julio de 1876 al 2026 son 150 años, eso no puede pasar por debajo de la cama. Les recordamos siempre el recuerdito de que Yeset no fue un descuido, fue un desprecio de la vida humana. Que murieran 200 y pico de personas, eso no fue descuido, eso fue desprecio de la vida humana. La pena es que nada más le caben 2 años de cárcel desde el punto de vista penal según el código, como expresó Carlos Salcedo en el programa anterior. Una verdadera desgracia. Yo estoy conturbado con ese muchacho de un transporte que mataron en Santiago en esta semana, una banda de motoristas, sencillamente porque le rozó su camión a un motorista. Le cayó esa banda atrás y frente al Palacio de Justicia de Santiago no hubo forma de salvar a ese hombre que se desmontó pidiendo auxilio cuando vio todos esos motoristas con armas blancas que lo querían linchar. Había guardianes en el Palacio de Justicia
¿verdad? Y había gente tomando fotos porque, óigame, hemos convertido hasta la tragedia en espectáculo por ganar link. Y entonces, en vez de defenderlo, yo pienso que la reforma que se le está haciendo al Código Penal debiera incluir que todo el que es testigo de un crimen y no hizo nada por evitar ese crimen y que lo único que hizo fue coger una cámara para grabar, para coger link, óigame, eso debe tener consecuencias penales en este país. Ese hombre pidiendo auxilio, como se ve en el video, auxílieme que me van a matar, y precisamente las puñaladas se las dieron en la femoral, desangrándose, y nadie, todo el mundo grabando ahí. Óigame, por eso es que a mí me irrito realmente con cosas, por eso es que yo a veces pienso que necesitamos un Bukele, ¿no? Un Bukele, una banda de fascinerosos en motocicleta que agarraron a ese pobre hombre y lo asesinaron frente al Palacio de Justicia de Santiago. Eso es increíble. Y de manera que nos unimos a esa familia de ese pobre hombre y que realmente, como dijo Jenny Berenice, que se vayan buscando buenos abogados porque 30 años es lo mínimo que le cabe. Ojalá sea verdad eso. Y Jenny Berenice, que estuvo en Moca, le vamos a tomar la palabra. Tenemos muchas cosas pendientes. Por ahí vienen los 80 años de la Salesiana, que lo vamos a celebrar en grande el 24 de mayo. En grande, eso va a ser algo apoteósico en Moca. Y desde ahora los dejo con las efemérides mocanas de nuestro querido amigo Radamés Hidalgo. Saludos, amigos televidentes que cada semana sintonizan el programa El Tesoro de la Mocanidad. Dándole gracias a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes. Y también felicitar a mi madre, quien está hoy de fiesta de cumpleaños. Cumple 89 años. Y reside allá en Estados Unidos. Y anoche le mandamos una felicitación, temprano en la madrugada. Esperando que Dios le dé larga vida. Mucho más de lo que tiene. Bien, vamos con la efeméride de una vez. El 20 de abril del 1899 nace en Moca Ana Cáceres, hija de Ramón Cáceres y madre del expresidente de la República, doctor Héctor García Godoy Cáceres. Casó con Emilio García Godoy. El 20 de abril de 1970 muere en Santo Domingo el presidente de la República, el mocano, doctor Héctor García Godoy, nativo de Estancia Nueva Moca, hijo de Emilio García Godoy y Ana Cáceres. Ocupó importantes cargos en la administración pública y fue fundador del Movimiento de Conciliación Nacional MCN, del que fue candidato presidencial para las elecciones presidenciales del 16 de mayo del 1970. También tenemos otras efemérides importantes, que el 29 de abril del 2005 es inaugurado la Junta Distrital de Juan López, el primer cuartel policial de esa localidad. Al acto asistieron el encargado distrital, licenciado Heriberto Grullón, y el coronel Luis José Sánchez. Fueron asignados 4 agentes. También tenemos que el 24 de abril de 2010 es inaugurada en la calle Duarte de Moca el nuevo edificio de la Junta Central Electoral. Aloja las oficinas de la Junta Municipal Electoral, un centro de cedulación y las oficinas de Estado Civil. El 24 de abril de 1995 es creada en Gaspar Hernández la Fundación Somos, siendo sus fundadores Eddie Fernández, Freddy Pérez, Ramón Vilorio, Luciano Rodríguez, Mariano Smith, entre otras. Esta entidad nació con el objetivo de reconocer los líderes comunitarios que más se destacan en Gaspar Hernández. El 23 de abril de 1984 es herido en la calle Duarte, esquina Colón, el periodista Florencio Manuel Tejada, en momento que cubría los incidentes producidos en medio de la huelga nacional
que se desarrolló por 3 días en la República Dominicana en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno. Y por último, el 23 de abril del 1931, nace el poeta mocano José Antonio Viñas Cáceres, fallecido en plena juventud, autor del libro Sol en el manantial. Señores, estas han sido las efemérides mocanas. Esperamos que para la próxima semana, si Dios nos lo permite, estar de nuevo con todos ustedes. Y así, amigos televidentes, llegamos al final de su programa número 130 del Tesoro de la Mocanidad, sirviendo a la cultura, sirviendo a la mocanidad. Hasta la próxima semana, queridos amigos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Salve, oh Villa Heroica, la memoria de tus héroes no muere jamás. Moca, Villa Heroica, tierra de provisión, trabajo y amor.